Se está grabando la reunión. Buenas tardes, profesor. En el curso de electricidad del vehículo, en el laboratorio 3, realizamos el tema de magnetismo y reloj indicador. Los integrantes del grupo 3 son Reyes Auque Roberto Carlos, León Pocohuanca Daniel, Loyola Chávez Ángel Piero y Faustino Suárez Juan Carlos. El día de hoy me toca hablar sobre electricidad a partir de la ley del magnetismo, o sea, la ley de Faraday. Los siguientes materiales que se va a utilizar son una bobina de 800 y 1600 vueltas, un núcleo de hierro, un imán y LEDs para demostrar la generación de la electricidad. Antes de realizar el experimento, primero vamos a registrar los parámetros de la bobina, como su resistencia eléctrica, usando el uso del multímetro. Después probaremos los LEDs utilizando el test del diodo para asegurarnos de que funcionan correctamente. Después de ello realizaremos los respectivos experimentos. Se puede observar que cuando frotamos el imán en una bobina con núcleo de aire, las LEDs no se llegan a prender. Sin embargo, cuando la bobina con núcleo de hierro, las LEDs se prenden con facilidad. Este experimento se observa que según la ley de Faraday, el voltaje inducido en una bobina depende del cambio del flujo magnético en el tiempo. Cuando colocamos el núcleo de hierro dentro de la bobina, el hierro concentra mucho más el campo magnético. Esto aumenta el flujo magnético y como consecuencia se genera un mayor voltaje. Por eso una bobina con núcleo de hierro tiene mejor rendimiento que una bobina con núcleo de aire. Buenos días, profesor. Quien le habla es el alumno León Pocohuanca Francisco Daniel. Yo le voy a explicar lo que viene a ser magnetismo a partir de la electricidad sobre la ley de Ampère. Mediante la ley de Ampère se genera el magnetismo a partir de corriente eléctrica, lo cual es utilizado en distintos componentes vehiculares como relés, solenoides, inyectores y motores eléctricos. Siguiente, por favor. Los materiales que vamos a usar van a ser una bobina de 400 vueltas a la entrada, 400 vueltas a la salida, un núcleo de hierro, un núcleo de bronce y un módulo ATECH. Siguiente, por favor. En el experimento que vamos a realizar tenemos una bobina con el núcleo de hierro. Como se aprecia en la imagen, el material es atraído por el núcleo de hierro y se encuentra pegado, ¿no?, por el magnetismo. ¿Por qué sucede esto? Porque el hierro aumenta el campo magnético y mejora la eficiencia. Es por ello que el material es atraído. Y también observamos lo que viene a ser la bobina con núcleo de bronce. Como vemos, el material no es atraído por el bronce, ya que el bronce no mejora el campo magnético y genera las pérdidas de energía. Y lo mismo pasa en una bobina con núcleo de aire. El material no es atraído porque el campo magnético es demasiado débil. Doy paso a mi compañero. Bueno, buenos días, profesor. Soy el alumno Ángel Piero Loyola Chávez y bueno, vengo a explicar sobre el, el experimento 3. Es sobre el indicador de sensor de continuo. Se utiliza un potenciómetro para poder sensar en alguna magnitud o funcionamiento del vehículo. Se utiliza un voltímetro para generar o monitorear un estado continuo mediante una operación de escalamiento. Pásalo, compañero, por favor. Como materiales tengo el potenciómetro, el manómetro y el módulo ATECH. Pásalo. Para probar un buen estado del potenciómetro, midiendo la resistencia entre los dos terminales, nos ayudamos con un multímetro, ¿no? Para ver si está en un buen estado o tiene alguna falla. Bueno, con el experimento tenemos una conexión en serie mm, desde el potenciómetro hacia el módulo ATECH, que el módulo ATECH nos sirve como una fuente de energía y bueno, y acá en el manómetro nos indica que tiene 4,88 88 de resistencia y bueno, es utilizado en la maquinaria pesada para un control de presión y aceleración de un sistema de hidráulicos, sensores de inclinación y dirección. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Mi nombre es Juan Carlos Faustino. En el día de hoy me toca exponer el reto número 4, el cual tiene como tema principal indicador de un sensor discreto. Se utilizará un switch para sensar alguna magnitud de funcionamiento del vehículo. Se utilizará un LED para monitorear su estado discreto. Siguiente diapositiva, por favor. Materiales. Los LEDs con resistencia, interruptor de palanca, switch, módulo ATECH y un calentador de soldadura. Siguiente diapositiva, por favor. Pruebas con multímetro. Probar el buen funcionamiento de un LED utilizando la prueba de diodos del multímetro. De la misma manera, utilizamos el multímetro para determinar el correcto funcionamiento del switch y reconocer las polaridades de los LEDs. Siguiente diapositiva, por favor. Experimento.
Conexión en serie con el interruptor de palanca. Se va a conectar con la fuente de poder de 5 voltios en serie. Siguiente diapositiva, por favor. Va a ser la misma conexión en serie, el único componente que se va a cambiar va a ser el interruptor de palanca por el termoswitch. Haciendo uso de un calentador de soldadura, se va a calentar uno de los dos terminales. En este caso, el normalmente cerrado, una vez que se caliente, el LED se va a apagar. El normalmente abierto, una vez que se caliente el terminal, se va a prender. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias.